Quiero invitarles a que se pongan en pie. Ya casi vamos a terminar y qué bonito es estar en la casa del Señor. Sí o no que disfrutamos el tiempo como hermanos, la comida muy rica también, pero es bueno también gozarnos en la presencia del Señor y que Él pueda hablar a nuestras vidas. Capítulo 8 de Hechos, vamos a estar leyendo del versículo 26 al 40 y vamos a ver una historia que para algunos de ustedes tal vez ya es bastante conocida, pero que es necesario que nosotros recordemos que cuán necesario es que nosotros estemos en comunión con Dios, que seamos guiados por el Espíritu Santo, pero sobre todo que tengamos disposición a obedecer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Y usted y yo hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios, pero también para la proclamación del Evangelio a aquellos que no le conocen. Así que leemos lo que dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, del versículo 26 en adelante, y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó lo que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Padre celestial, en esta hora queremos darte gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es grande, Señor. Y en este fin de semana celebramos 8 años de victoria, Señor. 8 años que tú has mostrado tu gracia, tu fidelidad, Señor, para la iglesia Maranata, para cada uno de sus miembros, Señor, y también para sus pastores. Te agradecemos, Señor, porque en medio de la dificultad, del problema, Señor, en la abundancia, Señor, en días buenos, en días malos, tú te has mostrado fiel, Señor, y hasta este momento les has sostenido. Y hoy una vez más glorificamos tu nombre y te pedimos que seas tú glorificándote, Señor, y obrando, Señor, en cada uno de los hermanos, bendiciéndoles, fortaleciendo su vida espiritual, Señor, y que sigan creciendo en el conocimiento de tu evangelio, Señor, a través de esta iglesia. Te pedimos que esta iglesia pueda ser un refugio para el cansado, para el desanimado, para el quebrantado, Señor, y que tu Espíritu Santo a través de esta iglesia y cada uno de tus hermanos, Señor, y de tus hijos, puedas tú obrar sanidad, libertad, bendito Dios, y traer gozo al corazón quebrantado. En esta hora, Señor, mientras tu palabra está siendo predicada, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar los milagros necesarios, Señor, salvando la vida de aquel que no te conoce, Señor,
restaurando, Señor, el corazón quebrantado, que seas tú dando libertad al cautivo, Señor, del vicio o de cualquier pecado, bendito Padre Celestial, y que puedas traer gozo y paz, Señor, al corazón desamparado, Padre, por el poder de tu palabra. Y que tu nombre pueda ser glorificado en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos, y vamos a predicar en la palabra del Señor que es necesario predicar el evangelio a los no alcanzados. ¿Esto por qué, hermanos? Porque nosotros ahora aquí estamos celebrando 8 años de que el Señor ha sido bueno y que en la gracia del Señor y su misericordia Él estableció la iglesia Maranata aquí en este lugar. Pero si no me equivoco, antes de esto no había iglesia, una iglesia fundamentada, ¿verdad? Y gloria a Dios porque Dios ha venido y ha traído a la iglesia Maranata acá. Esto no nació en el corazón de los pastores, no nació en el corazón de unos hermanos que estaban necesitados, sino que nació en el corazón de Dios para bendición y salvación para Bolaños y los pueblos que están alrededor. ¿Cuánto damos a gloria a Dios por eso? Amén. Porque hoy ustedes tienen un lugar donde venir a fortalecerse espiritualmente. Así como llegamos, ¿verdad? Después del trabajo, cansado, y qué rico, ¿verdad? Llegar, bañarse y comerse una sopita así bien calientita, ¿verdad? Un filete de pollito, de carne bien rico. ¿Sí o no es rico comer con cuando uno tiene necesidad y está cansado? Pues así también la casa de Dios es refugio para aquel que está cansado, es fortaleza para aquel, oiga bien, que está sin esperanza, es esperanza, porque Dios, oiga bien, ha utilizado su iglesia para ser de bendición a nosotros, pero para que nosotros también podamos ser de bendición para otros. En los capítulos anteriores del capítulo 8, donde hemos leído, nosotros podemos ver cómo Dios estableció la iglesia primitiva. Y hace unos minutos Leticia predicaba, ¿verdad? Que los que reconocían a Jesús como su Señor y Salvador estaban en comunión, pero sobre todo estaban, dice, conociendo la palabra de Dios y fundamentándose en la doctrina del evangelio. Pero ¿qué pasó? Después de eso ellos no se quedaron callados. Cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que empezaron a predicar con denuedo, con valentía, con autoridad el evangelio de Jesús. Y por eso que muchos vinieron al conocimiento de Dios. Pero los primeros fueron capacitados primeramente por Dios, por su Espíritu Santo, pero también por la comunidad de la iglesia. Y después de un tiempo ahí en Jerusalén se cumplió lo que la palabra de Dios también les había dicho anteriormente a ellos, que iban a estar ahí. Pero Jesús, antes de subir al cielo, les dijo a sus discípulos que tenían que ser testigos de Él. ¿A dónde le dijo? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó? Los creyentes se quedaron ahí en Jerusalén y recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, y todos estaban creciendo y estaban comiendo juntos, estaban orando juntos, compartiendo todas las cuestiones. Pero llegó un momento que se habían acomodado y se habían quedado ahí. Pero ¿qué fue necesario? En el capítulo 8, donde hemos leído el primer versículo, dice que en ese tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por ¿cuáles tierras? Por Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces ellos estaban ahí unánimes, pero cuando vino la persecución, ¿qué pasó? Fueron dispersados. Pero los hermanos, cuando iban corriendo, oiga bien, no iban corriendo, ¿verdad? Agarrando, como nosotros decimos, sus tiliches, sus cuestiones, su ropa, ahí ¿cómo se llama? La cobija. No, ellos no iban corriendo solamente por sus vidas, sino que donde quiera que ellos iban predicando el evangelio de Jesucristo, dice la palabra del Señor. Entonces ellos iban predicando la palabra de Dios, y uno de estos hombres fue Felipe, que era guiado por Dios. Y dice la palabra del Señor
que ahí fue como llegó la predicación del evangelio a Samaria. Si ustedes recuerdan y han escuchado, los samaritanos y los judíos no podían llevarse porque eran, oiga bien, eran razas diferentes, culturas diferentes, territorios diferentes. Y algunos, oiga bien, para evitar pasar por Samaria iban a dar una gran vuelta. ¿Por qué? Porque entre ellos no se llevaban, porque había enemistad, porque había pelea. Entonces quiere decir que estos gentes no habían escuchado todavía el evangelio de Jesús por estas diferencias que había. Pero Dios llamó a Felipe y que llevara la predicación del evangelio a Samaria. Y sabe que mucha gente ahí conoció a Jesús y reconoció a ese Jesús que habían escuchado. Lo reconocieron como su Señor y Salvador. Y por eso la salvación vino a ellos. Pero después de eso vemos que Dios también se le revela nuevamente a Felipe y le dice que se levante y que se vaya hacia otro lugar que se llama Gaza. Era una ciudad, un puerto, para que fuera y que iba a ser guiado de parte de Dios. Aquí en el versículo 26 donde hemos leído. Y dicen los historiadores, oiga bien hermanos, que por el camino que Dios le dijo a Felipe que se fuera, había dos caminos. Uno que era como el muy utilizado, el muy tradicional, pero había otro camino que era por el desierto, que era uno de los caminos más peligrosos. ¿Por qué? Por el desierto, porque era montañoso, pero también porque ahí habían bandas de criminales, ladrones y todo esto. Y Dios le llamó y le dijo a Felipe que se fuera, y no le dijo que se fuera por el camino fácil, sino que se fuera por el camino difícil. Y vemos que él aquí tuvo disposición y se fue y caminó. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando él iba en ese camino, se encontró con un hombre que era muy importante para el pueblo de África. Imagínense, un hombre había viajado, y no sé si está ahí la presentación, nos puede poner, pastor, por favor. Que el camino que este hombre había recorrido, había viajado desde Etiopía, que es en África, todo hacia el norte para llegar a Jerusalén. ¿Y por qué la importancia de decir esto, hermanos? Porque era un hombre que necesitaba conocer a Dios. El evangelio, o también tal vez había escuchado él, ¿verdad? Porque era un hombre muy importante. Si lo traducimos en este tiempo, pudo haber sido como un ministro de defensa, de finanzas, ¿cómo le dicen aquí al ministro de economía? O alguien de importancia así tan grande, que dice la Biblia que estaba sobre todos los tesoros del reino de esta reina en Etiopía. Y el Señor dice que la palabra del Señor nos dice que él había viajado desde Etiopía hasta Jerusalén, que son aproximadamente, imagínense, 4,471 kilómetros. En este tiempo actual son 61 horas de viaje en carro. Imagínense, ¿cree que no es lejos? 61 horas, así como lo da el mapa, ¿verdad? Sin hacer pausa, sin que se pare, ¿verdad? A comer una tapa, una bebida, sino que directamente, ¿verdad? Desde que empieza hasta termina, 60 horas. En carreteras buenas, con asfalto, peajes y toda la cuestión. Pero en este tiempo no habían carreteras buenas, no habían carreteras pavimentadas, sino que iban por el camino nada más. Y se dicen algunos teólogos que pudo haber sido el viaje de 80 días viajando desde África hasta Jerusalén. ¿Qué nos dice esto? De que era un hombre que necesitaba conocer la verdad y experimentar a Dios. Él había escuchado, pero él vino a Jerusalén, al lugar, al templo donde había escuchado que había un Dios vivo. Él llegó y quiso adorar, pero ¿saben qué pasó? Él no pudo entrar al templo. ¿Saben por qué? Porque él era eunuco. ¿Qué quiere decir esto? En el tiempo antiguo, ¿verdad? Estos hombres, algunos hombres que servían en el reino, ¿verdad? Les cortaban sus genitales. ¿Por qué? Porque estaban al servicio de la reina, de las concubinas del rey. Entonces, para que ellos no tuvieran tentación o se metieran con otras mujeres o con las mujeres del rey, eran castrados, como nosotros escuchamos que dicen, ¿verdad? Entonces, y la palabra del Señor en Deuteronomio 14 y todas estas leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel, les decía
que ningún mutilado ni ningún magullado de sus testículos podía entrar al templo. Entonces primero este hombre hizo todo este viaje de 80 días para llegar al templo y quiso adorar, y le dijeron: no, usted no puede. Primero porque era africano, porque era de una raza completamente diferente. Y otra, porque era eunuco, no podía entrar, ¿verdad?, al templo de Dios. Imagínense qué triste para este hombre que había hecho todo ese viaje con todo su séquito, con toda su gente, para adorar a Dios, y le dijeran: usted no puede entrar acá. Fue muy difícil para él. Entonces se regresó nuevamente, triste, sin esperanza y con el vacío en su corazón. Pero él iba en el camino. Pero era un hombre que tenía dinero, que era, ¿verdad?, uno de los grandes, de los macizos, decimos allá, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Él compró el rollo del profeta Isaías. En este tiempo ellos no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos, que la tenemos de Génesis hasta Apocalipsis. Ellos no la tenían, sino que habían encontrado, oiga bien, tenían solamente algunas profecías de Isaías y las habían escrito, ¿verdad?, en rollos. Y dice la palabra de Dios aquí que este hombre nos da a entender de que él había pagado para tener uno de estos rollos del profeta Isaías. Y eso, oiga bien, le debe haber costado demasiado dinero. Pero como él era pudiente, era, verdad, gente de gobierno, y les digo yo a veces a los hermanos: esperemos que no haya sido, verdad, que del dinero del pueblo haya comprado esto para él, ¿verdad? Y si no, pues gloria a Dios que se arrepintió y pidió perdón después, como algunos, ¿verdad? Pero que el Señor bendiga a nuestros líderes de gobierno, ¿verdad? En la iglesia somos otra cosa. Pero oiga bien, hermanos, dice la palabra del Señor que él iba leyendo. ¿Y por qué? Porque él tenía una necesidad grande de conocer a Dios. Lo había escuchado, pero él quería experimentar ese gozo que trae la salvación. Él quería experimentar ese gozo que tiene, ¿verdad?, la identidad de tener a un Dios grande, a un Dios poderoso. Y podemos ver algunas cosas, oiga bien, hermanos, que había una necesidad de este hombre y era un hambriento por la verdad, y quería él buscar, y estaba en busca de adoración a Dios. Pero se regresa hacia su ciudad nuevamente con este vacío, y él iba leyendo. Pero vemos también en Felipe de que había disposición. Primero, Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. Cuando Dios le llamó, él obedeció, era obediente y estaba dispuesto. Oiga bien, cuando Dios le dice que se vaya por el camino del desierto, el más peligroso, él no dijo: ay, Dios mío, ¿por qué me voy a ir por ahí, verdad? ¿Se imaginan si hubiera sido como Jonás, que en vez de obedecer e irse, verdad, a Nínive, él se fue para Tarsis? ¿Qué hubiera pasado si Felipe hubiera sido rebelde también? No, este hombre no hubiera conocido la palabra del Señor. Y sabes que algunos teólogos dicen que la palabra y el evangelio de Dios llegó a África por medio de este hombre etíope y toda la gente que andaba con él. Imagínense, si Felipe no hubiera sido obediente, el evangelio no hubiera llegado a esa región del mundo. Pero Dios es tan grande que todo lo tiene bajo su voluntad. Y Él está buscando gente, su iglesia, a usted y a mí, que seamos guiados primero por el Espíritu Santo, que seamos obedientes, que seamos dispuestos a obedecer a la palabra del Señor. Y vemos más adelante en el versículo 30, dice: acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿y cómo voy a poder entender si no hay nadie que me enseñe? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Dónde sale esta porción de la palabra? A ver si se recuerdan. En el capítulo 53 de Isaías. ¿Y de quién estaba hablando ahí? De Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces en el versículo 34 le dice el eunuco a Felipe: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?
Y vea lo importante que dice el versículo 35, me encanta. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Otra de las características que podemos ver en Felipe, de que él era centrado en la palabra de Dios. Estaba centrado en la palabra del Señor, porque él no empezó a decirle otra cosa, sino que vio la oportunidad y dijo: este hombre está preguntando de quién está hablando. Entonces él le dice: querido eunuco, lo que usted acaba de leer ahí y lo que el profeta Isaías profetizó hace más de 500 años, estaba hablando de Jesús de Nazaret, que él iba a ser el cordero enviado de Dios para morir en la cruz del Calvario, para limpiarnos nuestros pecados, para darnos la verdad y reconciliarnos con Dios. Y empezó a predicarle de la palabra de Dios desde aquí, desde Isaías, y le comentó todo lo que Jesús había hecho, como, oiga bien, como cumplimiento de todas las profecías, y que Jesús era el Mesías enviado de Dios, que él había muerto pero que había resucitado, y que al levantarse al cielo les había dado promesas a sus hijos, a sus discípulos, de que él regresaría, que mientras él no estaba, la iglesia tenía que predicar y llevar el evangelio de Jesús. Y lo centró en Cristo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos. Centrarnos en Cristo. Cuando usted y yo compartamos la palabra del Señor, prediquemos a Cristo Jesús. No, hermanos, dejemos de andar, oiga bien, peleando, chismoseando o repartiendo, verdad, chambres y cualquier otra cosa. Compartamos la verdad del evangelio, porque eso es lo que trae transformación a la mente y al corazón del hombre. Solo Jesús puede restaurar la vida de aquel que está quebrantado, al que está enfermo, al que está caído, al que está hundido en el pecado. Solamente la luz del evangelio puede traer salvación y vida eterna. Y eso es lo que usted y yo tenemos que predicar. Es necesario que nosotros, hermanos, anunciemos de la palabra de Dios. Felipe fue dispuesto a obedecer lo que el Señor le estaba guiando. Pero vemos que en este hombre eunuco también había esta hambre, y preguntaba y quería conocer más de él. Entonces cuando Felipe le habló de la palabra del Señor, el Espíritu Santo trabajó arrepentimiento en el corazón del etíope. Y dice en el versículo 36, y yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él había reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, y como hablaba Leticia antes, ¿verdad? Como el bautismo es una seña pública, que yo digo que dejo mi vida pasada y que ahora mi vida le pertenece a Jesús de Nazaret, y yo soy lavado por la sangre de Él. Y como testimonio de eso, yo paso las aguas bautismales. Y Felipe le dice en el 37: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y él respondió con gozo y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que hemos sido llamados, hermanos, nosotros, a predicar a Cristo, a su vida, su muerte, su resurrección, hermanos. Es la esperanza que usted y yo tenemos, y a ese tenemos que predicar. ¿Para qué? Para que la gente que no conoce de Él pueda reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que hace esto en el corazón del hombre al reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Nos da identidad, porque dice la palabra en Juan 1:12 que a los que creyeron, dice, les ha dado la potestad de ser hechos los hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos en este lugar? Amén. Somos hijos de Dios por la sangre derramada en la cruz del Calvario, y por creer nosotros en Jesús, que Él vive y que viene prontamente por nosotros. Y dice que el eunuco creyó y fue bautizado. Y cuando fue bautizado, dice que el Espíritu Santo arrebató nuevamente a Felipe y se lo llevó a otro lugar a predicar la palabra del Señor. Pero ¿sabe lo que le pasó al eunuco? Y dice en el 39: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. ¿Y qué dice? Y siguió gozoso su camino.
porque eso es lo que trae la salvación. Gozo en el corazón del hombre. Gozo, oiga bien, que no puede ser llenado ni con el dinero más grande que pueda tener, ni con las riquezas más grandes que pueda tener, ni con la casa más grande, ni con la mejor mujer, ni con el mejor hombre. Nada puede llenar el vacío del corazón del hombre, sino solamente Jesús de Nazaret, ese Cristo que vive, que reina por los siglos de los siglos, y es que en la iglesia usted y yo predicamos. Cristo Jesús es el único que puede darle identidad y cumplir en el hombre el propósito por el cual ha sido creado, que es la alabanza de Dios. Porque la iglesia, usted y yo, hermanos, los lavados por la sangre de Cristo, hemos sido creados con 3 propósitos. Primeramente, para alabanza de la gloria de Dios. Amén. Y esto no solamente cuando cantamos alabanza aquí en la iglesia y estamos en el culto, no. Esto es día a día, momento a momento, que nosotros tenemos que alabar a Dios con nuestra vida y presentar nuestra vida como adoración a Él. Pero el segundo propósito por el cual usted y yo hemos sido creados, hermanos, es para fortalecer al cuerpo de Cristo. Usted y yo, como hermanos en Cristo Jesús, tenemos que congregarnos, porque a medida que nosotros nos congregamos, ¿verdad? Dios utiliza al pastor para que nos instruya en la palabra del Señor, y el oír la palabra de Dios produce fe en nosotros y nos fundamenta en el conocimiento del evangelio. ¿Para qué? Para que cuando venga el problema, la tentación, el pecado, la dificultad, yo pueda estar plantado en Cristo. Entonces así nos fortalecemos. Al una hermana, a un hermano tener una necesidad y yo orar por él y compadecerme con él, yo estoy fortaleciendo al cuerpo de Cristo y nos estamos uniendo más como hermanos en Cristo. Amén. Pero el tercer propósito, y que tristemente muchas veces lo dejamos a un lado, es para proclamar el evangelio de Dios a los perdidos. ¿Por qué hemos sido creados? Para alabanza de Dios, para fortalecimiento del cuerpo de Cristo, pero también para proclamación del evangelio a los no perdidos. Y es lo que aquí estaba haciendo Felipe. Estaba predicando la palabra del Señor a un hombre que no conocía de la palabra del Señor. Y al este hombre reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, trajo gozo a su corazón. Y ese gozo que produce gloria a Dios, alabanza a su nombre. Al yo reconocer de que yo me merezco el infierno, pero que Jesús con su sangre me ha lavado y ya no soy pecador, sino que he sido justificado por la vida de Cristo. Yo digo, de verdad, solo Dios puede hacer eso. Y gloria a Dios porque su nombre es grande. Gloria a Dios porque Él me ha salvado. Gloria a Dios porque nadie pudo haber pagado mi salvación, sino solamente un Dios grande, poderoso, en amor, misericordioso. Por eso yo alabo el nombre de Cristo. Esa adoración trae gozo también al corazón de Dios. Pero saben, hermanos, de que todavía la tarea no ha sido predicada, terminada. Todavía hay gentes, millones de gente de que no conocen de la palabra del Señor. Hoy celebramos 8 años que Dios ha traído salvación aquí a Bolaños de Calatrava. Algunos de ustedes aquí han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Otros aquí se han reconciliado. Otros aquí han sido fortalecidos. Pero sé que todos de una o de otra manera hemos sido bendecidos de parte de Dios. Pero sabe que hay lugares donde no hay un privilegio de tener una iglesia, un local, una Biblia en el idioma. Y es necesario que prediquemos la palabra del Señor. La tarea aún no ha terminado. Y tenemos unas estadísticas ahí, hermanos, para que ustedes puedan ver que todavía hay millones de gente que no conocen de la palabra del Señor. Hay lugares que se denominan lugares no alcanzados con el evangelio. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay iglesias establecidas, que menos del 2% de la población total de este lugar ha escuchado el nombre de Cristo y no hay iglesias. Imagínense, tenemos acá, hay diferentes categorías que son los grupos religiosos, si se pueden decir, más grandes a nivel mundial. Están los ateos. Imagínense, en el mundo, hermano, hay 121 millones de ateos no alcanzados en 15 grupos étnicos. Imagínense 121 millones de personas.
¿Y sabes cuántos misioneros hay para poder alcanzar a estos 121 millones? Solamente 12. Imagínense, para alcanzar a 121 millones de personas. Los budistas, oiga bien hermanos, que esta población se da más en Asia, al sureste de Asia, oiga bien, y que son toda esta gente que anda buscando meditación, y hay, oiga bien, grandes monasterios de monjes que no hablan y que hacen votos de silencio para toda su vida, para tratar y ver si tal vez así encuentran la salvación. Hay 275 millones de personas en 277 grupos étnicos que no conocen de la palabra del Señor. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que están viviendo sus vidas completas desde que nacen, su niñez, su juventud, los que llegan hasta la tercera edad y mueren sin nunca haber experimentado el evangelio de Cristo Jesús, su salvación y el gozo que Él provoca. Y estos hermanos, día a día, minuto a minuto, están muriendo sin conocer del Señor. Y solamente hay 13 obreros transculturales, 13 misioneros para poder llevar la palabra del Señor a estos 275. Pero aquí vienen, oiga bien, una de las poblaciones más grandes a nivel mundial, que son los musulmanes. Hay 1.300 millones, oiga bien, no 1.300 personas, 1.300 millones de personas en 1.344 etnias que no conocen de Dios, que están cegados por el Islam, que piensan ellos, oiga bien, algunos de ellos, que por ponerse bombas en su cuerpo y matar a los infieles van a tener la salvación. Otros piensan que solamente por orar 5 veces al día, hacer cosas buenas, van a tener la salvación. Y usted y yo sabemos que el único que puede dar la salvación es Jesús de Nazaret. Porque no hay ningún hombre, dice, nombre bajo a los hombres, porque no hay ningún nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la palabra, sino solamente en Jesucristo. Por eso tenemos que predicar. Y sabe que para que estas personas puedan conocer el nombre de Jesús, solamente hay 6 misioneros por cada millón de musulmanes. En la ciudad que nosotros estamos sirviendo, vamos a ser 6 misioneros para una ciudad de 100,000 personas que no conocen de la palabra del Señor. Imagínense, y aquí hay 6 obreros por cada millón de musulmanes. Los tribales, que mucho se da, oiga bien, en el sureste de Europa, de Asia, pero también en África, también partes de Latinoamérica, todavía hay religiones tribales y hay 161 millones de personas en 704 etnias que no conocen de Jesús y que están haciendo rituales, oiga bien, para cubrirse de los malos espíritus. Hacen rituales para poder tener hijos, hacen rituales para evitar que sus cosechas se mueran, hacen rituales, oiga bien, porque tienen temor a que puedan venir, ¿verdad?, los malos espíritus y los castiguen. Y solamente hay 60 misioneros para llevar la palabra al Señor. Y después están los hindúes, que son las terceras más grandes, que son 860 millones en 1.843 etnias. Y solamente hay 2 misioneros para poder llevar la palabra del Señor. India es uno de los países, hermanos, más grandes y más poblados del mundo, y que están muriendo sin conocer de la palabra del Señor. India tiene uno de los índices más altos de suicidio a nivel mundial, porque la gente no tiene esperanza de vida y están muriéndose, tratando de acabar con su sufrimiento, porque no saben que hay alguien que puede darles la salvación, que es Cristo Jesús. Y es la gran diferencia, hermanos, que hay. Saben que en estadísticas últimamente, solamente en Centroamérica, que la mayoría de nosotros somos centroamericanos, y gloria a Dios por eso, solamente en Centroamérica hay 17 millones de evangélicos en 170,000 iglesias evangélicas. Pero estas son las iglesias que han sido contabilizadas, aquellas que están legalmente establecidas.
Pero en nuestros países sabemos, ¿verdad?, que por cada tienda hay 2 iglesias. Porque gloria a Dios tenemos el avance del evangelio, pero nosotros en nuestro país no valoramos ese privilegio tan grande que tenemos. Saben, hermanos, que si las iglesias trabajaran unidas, hubieran 26 iglesias evangélicas solo en Centroamérica para poder alcanzar a los más de 7,000 grupos étnicos que no conocen de la palabra del Señor. ¿No creen ustedes que es triste que gente está muriendo sin conocer de la palabra del Señor? Y ustedes en su trabajo tienen personas que no conocen de la palabra del Señor. Y lo que hablábamos al principio en la otra predicación, que nuestra fe sea relevante, que la diferencia que vean en nosotros, oiga bien, no sea porque somos de Centroamérica, porque somos, verdad, de piel diferente, nuestra comida, nuestra cultura es diferente, no, sino que puedan ver a Jesucristo reflejado en nuestras vidas, el testimonio en nuestras vidas que pueda reflejarse, sea un Dios compasivo, lleno de amor, de misericordia, que extiende la mano al necesitado, pero sobre todo que predica la palabra del Señor a aquel que no está conociendo del Señor. A eso es lo que nos ha mandado el Señor. Ustedes tienen un privilegio, hermanos, como algunos no tienen. Algunos, el Señor nos llama a que nos vayamos a otros países a predicarles de la palabra del Señor. A ustedes el Señor los ha traído aquí con propósitos también. Tal vez algunos para mejorar, ¿verdad?, la economía en su familia, para apoyar a sus familias en sus países. Pero están teniendo oportunidad, hermano, para que usted le predique la palabra del Señor a un musulmán, a estos africanos, a esta gente que está sufriendo sin conocer del Señor. Usted puede predicarle. Y es así, hermanos, como el Señor nos ha llamado a nosotros. Y desde 2019 estamos sirviendo en una ciudad en Macedonia del Norte donde hay una gran población musulmana que no se puede, oiga bien, predicar la palabra del Señor. Esta es mi predicación por algún tiempo, en algunos años, ¿verdad?, en una iglesia, y así con tanta libertad, porque ahí no podemos predicar con nuestra Biblia, no podemos reunirnos en una iglesia y predicar abiertamente entre los musulmanes. ¿Por qué? Porque están cerrados al evangelio. Estamos sirviendo ahí en Macedonia del Norte, son alrededor de 2,070,000 habitantes, y estos están distribuidos en varios grupos étnicos, siendo los macedonios los mayoritarios, y la segunda mayoría son los albaneses, oiga bien, y estos son los musulmanes que oiga bien, hermanos, han peleado por mucho tiempo sus derechos, y por eso hay diferencias y peleas entre los albaneses y los musulmanes, porque unos son macedonios, los otros son albaneses, unos son ortodoxos y los otros son musulmanes, y no hay comunión entre ellos. Y ahí Dios, oiga bien, abrió una oportunidad para que un grupo de latinos vayamos y podamos testificarle a ellos. ¿Cómo lo hacemos? Como le decía, no podemos hacerlo a través de una predicación, no podemos llegar con un tratado, no podemos llegar nosotros a preguntarle, ¿verdad?, que si ellos mueren, ¿dónde va su alma? Entonces lo hacemos a través de compartir, ¿verdad? Los invitamos a nuestros apartamentos, los invitamos a tomar café, y a medida nuestra amistad va profundizándose, vamos teniendo oportunidad para poder compartirles acerca de nuestra fe. Nos toca invitarles a comer, a salir, ¿verdad? Vamos a escalar unas montañas con otros amigos a través del deporte. ¿Para qué? Para que estas amistades puedan establecerse a tal punto que nosotros podamos compartirle de la palabra del Señor, ¿verdad? Nos invitan a sus casas a tomar café, a tomar té, y esto va haciendo, oiga bien, hermano, amistades. Y el que están allá al fondo, al que no tiene el vasito mostrando, no, al otro, es nuestro profesor del idioma albanés. Con él, gracias al Señor, hemos tenido una amistad tan fuerte hasta este momento, que nosotros, hermanos, hemos traducido unas lecciones bíblicas, y le pedimos que si él nos podía ayudar a traducirlas y a perfeccionar la traducción. Ahorita tenemos alrededor de 40 lecciones, que él lo que hace es lo que nosotros hacemos: imprimimos el documento. Él lo que hace es que lo va leyendo y grabamos el video.
Ya después, cuando él lo ha leído, nosotros lo escuchamos 3 veces y después nosotros con mi compañero empezamos a decir la historia. Entonces, de esta manera, nosotros estamos practicando y desarrollando las habilidades en el idioma albanés, pero él está siendo expuesto también a la verdad del evangelio. Esto no fue fácil. Tenemos casi 5 años teniendo clases con él, imagínense, y tenemos solamente menos de un año teniendo estas clases de las historias bíblicas. Tenemos otros amigos que vamos a caminar los fines de semana a montaña, vamos a otros países ahí a la par, ¿verdad? A unas montañas, a ríos, y a medida vamos caminando empiezan a preguntarnos ellos, porque si ustedes se ven, los demás son chelitos y nosotros todos achinados, pelos parados, ¿verdad? Medio morenitos. Y nos preguntan por qué estamos ahí, qué hacemos ahí, y eso nos da la oportunidad a que nosotros podamos hablarles un poco acerca de nuestra fe y de lo que hacemos ahí. Pero estamos orando, hermanos, que el próximo año con nuestro equipo nosotros queremos establecer se llama Centro de Intercambio Cultural DRITA. ¿Qué significa DRITA? Luz. Y queremos, hermanos, a través de este ministerio establecer un centro para poder desarrollar clases de idioma español, inglés y francés, para que ellos puedan llegar. Y esta va a ser una plataforma ¿para qué? Para que nosotros podamos crear más conexiones. Hasta este momento nosotros vamos, les llamamos que vayamos por un café, los andamos insistiendo. Algunos de ellos se han ido del país buscando nuevas oportunidades, pero esto queremos que como vamos a tener horarios establecidos de clases, que ellos vengan recurrentemente y a través de eso nosotros podamos darle el seguimiento. Pero también que nos dé una identidad ante la comunidad albanesa, nosotros como los voluntarios del Centro DRITA. Y otra de las cosas por las cuales estamos orando es que sea una plataforma también para la iglesia latina, para que puedan llegar, enviar, oiga bien, voluntarios a corto plazo que vengan a dar clases de español, que vengan a dar clases de inglés, que vengan a dar clases de música, clases de cocina, talleres, oiga bien, de cómo es la cultura en nuestro país, ¿verdad? Hacer dramas tradicionales, bailes tradicionales y todo esto, tener una exposición cultural, pero para que los hermanos también puedan ver la realidad del evangelio y la necesidad de él y la predicación que hay en estos lugares. Por eso, hermanos, les pedimos sus oraciones y les agradecemos su fiel apoyo, que están ahí siempre apoyándonos, y les pedimos que siempre nos sigan apoyando en oración para que el Señor nos bendiga. Nosotros el día de mañana viajamos para Albania. Vamos a estar 3 meses ahí en Albania en unos entrenamientos, y a finales de diciembre nosotros nos vamos ya para Macedonia, que es donde vamos a estar centrados para servir los próximos 4 años. Y les pedimos siempre sus oraciones por nuestro equipo. El grupo que está arriba, la foto de arriba, son nuestro equipo. Ahorita está aquí María, ella es de Perú, su esposo Jonathan, que él es salvadoreño guatemalteco. Luego estoy yo, Mateo, que es del Salvador, y su esposa Diana de Colombia. Mateo es de Guatemala y su esposa Diana de Colombia. Y ahora Leticia, ¿verdad? Que el Señor la ha traído para unirse al trabajo que vamos a estar haciendo. Así que les pedimos sus oraciones, hermanos. Son nuevos retos los que estamos enfrentando. Ya como matrimonio, ¿verdad? Ustedes saben, es de su conocimiento, nosotros nos sostenemos a través de la ofrenda de gente como ustedes que están aportando a nuestro ministerio. Hoy por ser 2 se duplica, ¿verdad? Todo. Los procesos legales también se están poniendo bastante difíciles. Tenemos 2 parejas de nuestra organización que están pasando muy difícilmente con sus procesos legales, y les pedimos sus oraciones. Nosotros ya próximamente vamos a empezar todos estos procesos, ¿verdad? Y confiamos plenamente que solamente el Señor puede hacer el milagro. Así que no nos suelten de sus oraciones, manténganos en ella, y sobre todo, hermanos, vivamos para el Señor. Seamos como Felipe, que Felipe fue guiado por el Espíritu Santo, fue obediente, estuvo dispuesto a obedecer, pero también se mantuvo centrado en la predicación del Evangelio. Eso es lo que Dios busca de su iglesia, hermano. Hoy celebramos 8 años, pero que estos 8 años no nos acomodemos, sino que sigamos y prediquemos la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Hermanos, allá en Macedonia necesitamos más gente. Si el Señor lo está llamando, pues bienvenido sea. Y si no, pues aquí predique.
en su lugar de trabajo hay gente que necesita escuchar de la palabra del Señor. Así que no calle lo que hemos oído y recibido de parte del Señor. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche, Padre.